estimados niños, en esta mañana a trabajar. En primer lugar, ustedes me estaban haciendo la pregunta de una tarea sobre los artículos, ¿no es cierto? Bien, esa tarea le vamos a mantener ahí pendiente y le vamos a hacer esa tarea. Le vamos a hacer esa tarea juntos con las tareas que nos envió Maggie, porque esa es la que tiene que ver con los artículos. ¿Estamos, mis hijitos? En el cuaderno no le vamos a hacer todavía esa tarea, por favor. ¿Ya? En Profe, el yo ya cuaderno... hice esa tarea. Perdón, mijita. Profe, yo ya hice esa tarea. Ah, ya hizo. Bueno, si ya ha hecho, mija, no te preocupes, no importa. Yo Está bien. también. Los que ya han hecho la tarea, muy bien. A ver, Lisbeth, ¿cómo hiciste tú la tarea? ¿Me puedes contar, por favor? ¿Cómo está hecha la tarea? ¿Qué tal, José Luis? ¿Ya tienes una Ahí yo le pantalla o escribí no? los artículos, le puse determinados e indeterminados. Yo ¿Ya? también, profe, le puse así. Puse la, los, las, una, unos, unas. Perfecto, muy bien, ya. Bueno, vamos a hacer esa aclaración nada más, ¿ya? Y luego continuamos. Bien, esa tarea respecto a los artículos, los que ya la hicieron, ya déjenlo ahí. Y los que no lo han hecho, si desean, por favor, entonces pueden hacerla en el cuadernito y justamente poniendo, ¿no? Los artículos se dividen en artículos determinados e indeterminados. Los artículos determinados, como ustedes ya saben, por eso lo estoy nombrando nomás, porque ustedes ya saben. Los artículos determinados, el, la, los y las. Y los artículos indeterminados, un, una, unos, unas. ¿Estamos? Ya, muy bien. Luego, entonces, vamos a dar paso a la clase de hoy. ¿Sí, mis hijitos? Bien, tenga la bondad de tener el texto a la mano, por favor. Y también el cuaderno de lengua y literatura, por favor. Mi querida Samantha Lincango está con la cámara hacia el techo. No se le ve nada desde hace un buen tiempo, mija. O no sé quién esté ahí, por favor. Exacto. Gracias, mija. Ya, gracias, mi querido amigo. Bueno, yo voy a aprovechar este momentito para compartir una lámina con ustedes. Y bien, esto es. Estamos ahora en la página, en la página 16 del libro, ¿no? Bien. En su cuaderno de lenguaje. En su cuaderno de lenguaje. José Luis, tú ya tienes copiado en tu cuadernito lo que está en la pantalla que dice que es el diálogo. Todavía no, profe. Ya, muy bien. Exacto. Entonces, vamos a copiar primero en el cuaderno. Entonces, en el cuadernito, tenga la bondad de poner la fecha de hoy. Ponga Quito, coma, 22 de septiembre de 2020. 22 de septiembre de 2020. ¿Ya? Todos escribieron la fecha de hoy, ya mis hijitos. Profe, eso nos hacemos. En el cuaderno de lengua y literatura, mijito, por favor. Ya. Hecho. Bien. Entonces ponga la fecha de hoy. Quito, 22 de septiembre del 2020.
Listo. Ya. ¿Ya pusieron? David Guevara, ¿ya escribiste, mijo? Sí, profe. Ya, excelente. Bueno, entonces vamos a proceder a copiar. Ponga como título, ¿qué es el diálogo? ¿Qué es el diálogo? ¿Ya? Cierre los signos de interrogación. Aquí me ha faltado escribir el signo de interrogación, el de ¿qué es el diálogo? Bien. Entonces copiamos ahora con esperográfico azul. El diálogo oral es una situación comunicativa. El diálogo oral es una situación comunicativa en la que dos o más personas, el diálogo es una situación comunicativa en la que dos o más personas intercambian información con un propósito. Muy bien. Punto aparte. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo te va, mijo? ¿Cómo? Bien, profe. Qué bueno, mijito. Qué gusto de verte. Ya, profe. Ya. Te pido un favor, Byron. Mande. Ya, mijo, excelente. Para la próxima clase, te pido, por favor, que entres con el uniforme. ¿Estamos, mijo? Ya ahorita me pongo, profe. Es que yo no sabía qué era y ya ahorita me pongo. Bueno, mijito, excelente. Ya, mijo. ¿Puedo apagar mi cámara, profe? No le apagues, así nomás. Déjale prendidita. Te pones el uniforme y regresas, mijo. Ya, te espero. ¿Puede repetir otra vez, profe? ¿Ah? Que sí puede repetir, por favor. Ya, claro. El diálogo oral es una situación comunicativa y de paso está en la pantalla también, ¿no? En la que dos o más personas Ya, profe. ya intercambian información con un propósito. Qué bien, Byron. Te agradezco y te felicito, mijo. Excelente. Bien, campeón. Esa es la manera, mijo. Qué chévere. Me has dado un gusto enorme, mijo. Gracias. Punto aparte. Las personas que dialogan se llaman interlocutores. Yo ya les había explicado esto de qué es interlocutores, ¿no? Las personas que conversan se les llaman interlocutores. Las personas que dialogan se llaman interlocutores. Coma. Son emisores y receptores. Son emisores y receptores de mensajes
de ida y vuelta. De ida y vuelta. También ya habíamos explicado esto, ¿no? Que cuando dos personas conversan, el que está hablando se convierte en receptor, digamos, en el emisor. El que escucha, el receptor. En cambio, cuando la otra persona habla, se convierte en emisor y la persona que hablaba y ahora escucha se vuelve receptor, ¿no? Por eso se llama de ida y vuelta. Muy bien. Punto aparte. El diálogo puede ser formal o informal. El diálogo puede ser formal o informal. ¿Qué más, Gabriel? Gabriel Quirola, ¿cómo te va, mijo? ¿Estás escribiendo? Sí, profesor, estaba acomodando el teclado para seguir escribiendo. Ah, qué bueno. Bien, mijito. Excelente. Perdón, Eduardito. Tenemos nuevamente a la niña Lincango. Mi hija, póngase en la cámara. Sí, está enfocada al techo. Lincango Samantha, tenga la bondad, mi Samantha. amor. Sí, disculpe, Eduardito. No, bien. Y active la cámara porque está con la letra S ahí. Ay, profe, es que estoy atendiendo a mi abuelita. ¿Qué pasa con tu abuelita, mija? Tiene cáncer. La mamá o alguna otra persona, mija, con todo respeto que se merece tu abuelita, debe ser Ya le atendida voy por a otras decir a mi personas. mamá. Sí, mamita, la función tuya es de estar en clases y atendiendo y aprendiendo. La función de la mamá es ayudarle a tu abuelita. Por favor, mi amor, ¿ya? Con Ya, todo respeto que se merecen, ¿no? Y el cariño mucho. ya. Bien, gracias, Fredicito. Bien. Bueno, entonces decía, el diálogo puede ser formal o informal. La entrevista es un ejemplo de diálogo formal. La entrevista es un ejemplo de diálogo formal. Coma. Una persona pregunta, la otra responde. Ese es un ejemplo de diálogo formal. Ya terminé. Bien, excelente, mijo. A ver, me parece que Miguel, ¿cómo te llamas tú, mijito? Que estás con la cámara de la Katy Montenegro. Benjamín González. Benjamin González, exactamente. No te veo en la cámara, mijo. Le tienes, activa la cámara, por favor. Ya acabé. Ya, bien, mijo. Benjamin. Profe, ¿puede repetir? Ya Claro. terminé, profe. Ya, el diálogo puede ser formal o informal. Punto aparte. La entrevista es un ejemplo de diálogo formal. Ya acabé, profe. Y a una persona pregunta, la otra responde. A ver, Benjamin, activa tu cámara, por favor. O dinos si tienes algún problema con la cámara. Benjamin. Benjamin González. Vamos a tener que... Y Lincango Samantha también. Eso, ya, mijita, por favor, activa siempre la cámara. Siga con la cámara. Yo ya les voy a pedir que me muestren en el cuadernito lo que copiaron, verán.
para de acuerdo a eso poner una calificación de clase. En el caso, ya, en el caso, Eduardito, que no estén activando, yo ya me comunico con los representantes. No, Sí, pero vale la oportunidad de insistir. Ya. sí, Benjamin es el hijito de la Katy. Ya, de todas maneras ya me comunico. Continúe nomás, Ya, Dios Eduardito, le para pague, que cumpla gracias. lo planificado. Claro, así es. Bien. Bueno, vamos a continuar. Bien. En el libro, ¿Puede poner atrás de la diapositiva, por favor, un ratito? ya te regreso. Por favor. A ver ahí. Profe, eso, profe, hacemos en el cuaderno lo que puso. Sí, en el cuaderno, mijo, en el cuaderno. No, es que usted cambió a la 3. Ya, espérame un ratito. Es que alguien pidió que le regresara aquí. Lo otro ya tenemos en el libro. No necesitamos copiar, mijo. Ya. ¿Ya terminaste de copiar? ¿A alguien más le falta copiar esta parte? Sí, profe. Ya, a ver, David. Termine de copiar, mijito. Te espero un minutito, ¿ya? ¿En dónde estás para ayudarte dictándote? Sí, la entrevista es un ejemplo. Ah, ya, la entrevista es un ejemplo de diálogo formal. Es un ejemplo de diálogo formal. Coma. La entrevista es un ejemplo de diálogo formal. Coma. Una persona pregunta. La otra responde. Una persona pregunta, la otra responde. Bien. Esto de aquí ya le vimos nosotros la clase anterior y está en el libro. Esto no vimos porque usted en la anterior clase esto no se podía abrir. Ah, ya. Profe, Muy bien. esto hacemos igual en el cuaderno, lo que puso. No, mijito, esto no. No. No le vamos a poner, porque esto está en el libro. Esto está en el libro en la página 16. Por eso ya le leímos esto, donde dice, según en mi experiencia, en la página de arriba del libro, de la página 16, ahí está. Byron, ya se te fue la cámara. Dice, ¿en qué tipos de diálogos participas en casa y con compañeros de la escuela? Ya, esto ya contestamos, ¿no? Y esto de acá de me gusta pensar, dice, ¿por qué hace falta escuchar con atención al dialogar? Bien, a ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. A ver, Doménica. Profe, nos está solo diciendo, ¿no? Sí, mijito, yo cuando les diga que copien, ahí copiamos, ¿ya? Ya, profe. Bien, campeón. Doménica, ya, de acuerdo a la pregunta, ¿por qué crees tú que hace falta escuchar con atención cuando dialogamos? Porque si nos preguntan una cosa, nosotros tenemos que saber responder. Ajá, perfecto. Entonces hay que estar atento, ¿no? Poner mucha atención, escuchar bien, ¿no? Perfecto.
Porque de otra manera, si no escuchamos bien, pues el diálogo va a hacerse algo diferente, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Saber escuchar, para que el diálogo se establezca de algo muy interesante, ¿no? Porque de otra manera, ustedes han participado en ese juego que se llama del teléfono. Cuando hay muchas personas y una persona inicia diciéndole algo al de al lado, y este al de al lado, y al de al lado, y al de al lado, y al final, cuando pedimos que diga qué escuchó, a veces ni se parece a las cosas o a lo que al principio dijo la primera persona, ¿no? A veces pasa eso en ese jueguito. Entonces, muy importante que sepamos escuchar. Bien. Esto también ya vimos en el cuaderno, si se acuerdan, ¿no es cierto?, de la entrevista que le hicieron a un niño que ganó el concurso de poemas. Sí se acuerdan, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, vamos a ver. Aquí, tenga la bondad. Esto sí van a copiar en el cuadernito estas preguntas. ¿Ya? Estas preguntas. Profe, Bien. esas preguntas ya Ya. respondimos en el libro. Sí, esas estaban en el libro, pero esta acá donde dice deber número 1, copie. Deber número 1. Contesta las siguientes preguntas. Y este va a ser un deber que luego vamos a pasar, por eso le pongo deber número 1, para que usted pase al IDUCAI, ¿no? Juntos con los deberes que mandó Maggie ayer. Pero a ustedes no les mandó. Debe haberles mandado, pero conmigo. A ver, mis hijos. Ya. Bien, copiamos. Deber número 1. Con rojo también, ¿no? Conteste las siguientes preguntas. Bien. Esto es. Bien, la primera pregunta. Pedrito, ¿puedes leer la primera pregunta, por favor? Ya. ¿En qué tipos de diálogos participas en casa? Perfecto. Muy bien. Copia la primera pregunta entonces. ¿En qué tipos de diálogos participas en casa? Profe, o sea, las que están con negro tenemos que copiar con rojo o con azul. No, con azul mismo. Solamente contesta las siguientes preguntas, era con rojo. De ahí todo esto es con azul. Y después de cada pregunta van a dejar una liñita de espacio para que usted conteste. Eso es, ¿ya? Bien. ¿En qué tipo de diálogos participas en casa? Entonces usted va a decir ahí, participo comentando sobre la clase, sobre la escuela, sobre el recreo, sobre una clase de naturales, una clase de sociales, o la clase de Maggie que nos dio, o, por ejemplo, si van a planificar una actividad del fin de semana, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Bien, dejan el espacio y entonces luego van a copiar la pregunta número 2. Dice, ¿cuál crees que es el propósito de los diálogos? ¿Cuál crees que es el propósito de los diálogos? Pero, profe, no dejamos espacio para escribir las preguntas. Sí, O ponemos sí, en sí, nuestra hoja. mijito, sí. Pero esto vamos a hacerlo de deber. ¿Ya? Correcto. Esto es.
Profe, dice, ¿cuál crees que es el Profe, dice, ¿cuál crees que es? ¿Cuál crees que, sí, falta es, ¿cuál crees que es el propósito de los diálogos? ¿Ya? ¿Cuál crees que es el propósito de los diálogos? Ya, perfecto. Asimismo, va a dejar una liñita de espacio. ¿Ya? Y vamos a copiar la pregunta número 3. ¿Ya? A ver. Dana Maite Esparza. ¿Nos podrías, por favor, ayudar leyendo la pregunta 3? ¿Por qué crees que es importante escuchar con atención al dialogar? Excelente, bien, muy buena lectura. Profe, eso que el tipo de diálogos, ¿eso seguimos o no, o dejamos espacio para respuestas o para qué? Hay que dejar una liñita de espacio para responder. Ya, profe, gracias. Ya, En cada muy una. bien. Después de cada pregunta, deja una línea de espacio para la respuesta. La Ya pregunta terminé de 3. copiar, profe. Bueno, mijo, bien. ¿Por qué crees que es importante escuchar con atención al dialogar? Bien. ¿Cómo te va, Eric? ¿Estamos bien? Mateo Bolaños, tenemos dificultad con su cámara. Igual queda congelado la imagen de su papá, me parece. Montenegro, igual nuevamente está fuera de cámara. Por favor, tengan cuidado, mis guaguas. Se les pide de la manera muy comedida. O si no, informen la situación que tienen hacia el tutor o el compañero docente. ¿Sí? Eduardito, nos queda 3 minutos. Gracias. Bien, vamos con la última pregunta. Gracias, Fredicito. La última. ¿Qué diálogo es más efectivo? ¿Qué diálogo es más efectivo? ¿Un diálogo presencial o por teléfono? ¿Un diálogo presencial o por teléfono? Ya acabé, profe. ¿Qué es más efectivo? ¿Un diálogo presencial o por teléfono? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bien. ¿Qué tal, Alejandro? Ya acabé, profe. Bien, excelente, mijo. Chévere. Bueno, entonces ya saben, ¿no? Ya acabé, Esto, profe. hasta el día viernes pueden subir este Ya deber. acabé, profe. Ya, muy bien, mis hijos, excelente. Chévere. Naomi, ¿ya terminó, mija? Sí, Ya, excelente, bien. Vamos a ver. Lisbeth, ¿ya terminó? Sí, profe. Bien, vamos a ver. ¿Quién todavía no termina? Levánteme la mano. El portafolio. José Luis, termine, papi. Profe, hay que Bien. subir al portafolio. ¿Ya? Profe, ¿Sí? esto hay que subir al portafolio. Todavía no. Me manda la tarea por Iducay. Pero tiene que generar una tarea para poderla enviar, si no, no. Sí, sí, mijita, sí, ya le voy a... Por eso le digo hasta el viernes, porque voy a hacerlo el día de mañana para que ustedes puedan responder. Sí, mijita, muchas gracias. Profe, Profe, ponemos también el gracias. No, eso no, mijita, ya. Bueno, mis hijos, Dios les pague. Ya acabé, profe. Ya, Profe, perfecto, muchísimas gracias. Gracias, mis hijos.
Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes y vamos a terminar esta clasecita de hoy. Les agradezco muchísimo, que Dios les bendiga, nos estaremos viendo a la próxima clase, ¿no, mis hijos? Bien. Sí. Chao, profe. Gracias, chao, chao.